El aire olía a pólvora y arena caliente. Era el amanecer en las colinas de Sada y el cielo rugía con el zumbido de los aviones. Las palmeras temblaban con cada explosión y los muros de adobe se desmoronaban como si el mundo estuviera cansado de sostener tanta guerra. Yo, Nabil al-Sayid, tenía el rostro cubierto de polvo y las manos manchadas de sangre ajena. Había visto demasiadas muertes para mis 29 años. Pensaba que el honor y la fe se demostraban empuñando un fusil, defendiendo el nombre de mi familia y los rezos de mi padre, el Sheikh Abdul Rahman. Hasta aquel día. El primer misil cayó a unos metros. El suelo se partió, el aire ardió. Sentí como la onda de choque me arrojaba contra un muro. Gritos. Fuego. Silencio. Todo se volvió humo y destellos anaranjados. No escuchaba nada. Solo el zumbido dentro de mi cabeza. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Vi a mis compañeros correr, gritar Allahu Akbar y desaparecer en un torbellino de polvo y fuego. Fue entonces cuando lo vi. Entre el humo y la destrucción, apareció un hombre. Vestía una túnica blanca, tan limpia que parecía brillar con su propia luz. Caminaba despacio, sin prisa, entre los escombros. Ni el fuego lo tocaba ni las balas parecían notarlo. Sus pasos eran suaves, pero cada uno hacía vibrar mi pecho, como si cada pisada dijera algo que mi mente no entendía, pero mi alma sí. Cuando levantó la mirada, sentí que el mundo se detenía. Sus ojos eran claros, profundos, llenos de algo que nunca había visto, misericordia. No miedo, no rabia, sino un amor imposible en medio de aquel infierno. Intenté alzar mi arma, pero mis manos temblaban. No podía moverme. Era como si el tiempo se hubiera roto. Y entonces, lo escuché. No movió los labios, pero dentro de mí, una voz habló. Levántate, Nabil. No temas. Mi cuerpo se estremeció. Sentí una corriente recorrerme desde el pecho hasta los pies. Cerré los ojos, y una claridad intensa me envolvió. Cuando los abrí, el hombre ya no estaba. Solo quedaban las llamas, el polvo, y un silencio imposible. Desperté horas después, cubierto de barro y ceniza. El campamento era ruina y humo. Nadie más respiraba. Solo yo. Mis dedos temblaban mientras tocaba mi pecho, sin heridas graves, apenas rasguños. A unos pasos, entre la arena, vi algo brillante. Me acerqué y lo recogí, una pequeña cruz de metal, ennegrecida por el fuego. Esa noche, en el silencio de las montañas, no pude dormir. El viento soplaba desde el desierto, trayendo consigo el eco lejano de las oraciones de Lisa. Cerraba los ojos y veía aquel rostro una y otra vez. Su voz seguía repitiendo mi nombre, Nabil, no temas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me habló así? ¿Y por qué, entre todos los caídos, yo seguía vivo? Pensé que la guerra me había robado la fe, pero esa visión encendió una llama que no pude apagar. Una que me perseguiría hasta los confines del desierto, y más allá. Nací en una casa de barro, en una colina al sur de Taís, donde los amaneceres huelen a cardamomo y café recién molido. Mi madre solía despertarme antes de que el sol tocara las montañas, para que acompañara a mi padre, el Sheikh Abdul Rahman, a la mezquita. El eco del adán flotaba sobre el valle, y yo lo escuchaba con una mezcla de orgullo y temor. Mi padre era el imán del pueblo, su palabra era ley. Cuando él hablaba, los hombres inclinaban la cabeza, y las mujeres bajaban la mirada. Desde pequeño aprendí que la fe no era solo rezar, sino obedecer. La duda es la puerta del enemigo, me repetía mi padre. Crecí creyendo que cuestionar era pecado, y que el valor de un hombre se medía por su lealtad a Dios, a su sangre y a su tierra. En nuestra casa no había espacio para la debilidad. Mi hermano mayor, Hassan, solía decirme que el miedo era una sombra que solo los cobardes veían. Pero yo lo veía todo el tiempo. Recuerdo el día en que los aviones sobrevolaron Taís por primera vez. El cielo rugió como una bestia, y la tierra tembló bajo nuestros pies. Mi madre me cubrió con su manto y lloró en silencio. Hassan, en cambio, corrió al tejado con una sonrisa desafiante. Un día yo lucharé también, dijo.
Esa noche, mientras las llamas iluminaban el horizonte, comprendí que en Yemen los niños no soñaban con ser doctores o maestros. Soñábamos con sobrevivir. Los años pasaron y la guerra se volvió una rutina. Las noticias hablaban de enemigos invisibles, de justicia, de fe. Los sermones de mi padre se tornaron más duros, más políticos. En cada oración, pedía por la victoria y maldecía a los infieles. Yo lo escuchaba y asentía, aunque algo en mi pecho se movía incómodo. Había visto morir a vecinos que no portaban armas y cada entierro me pesaba más que el anterior. Pero callaba. En el sur, los hombres no lloran, solo obedecen. Cuando Hassan murió en una emboscada, mi padre no derramó una lágrima. Murió como mártir, dijo con orgullo, mientras lavábamos su cuerpo. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí se rompía. Aquella noche, juré ante su tumba que tomaría su lugar. No por fe, sino por rabia. A los 18 años, me uní a una milicia local. Recuerdo el olor del campo de entrenamiento, aceite, sudor y humo. Los hombres gritaban a Allahu Akbar antes de disparar, y el eco de esas voces hacía vibrar mi pecho. Pensaba que ese sonido era poder, que el rugido de un fusil era justicia. El comandante Farid, un hombre con mirada fría, solía decirnos: el paraíso se abre para los valientes, los débiles solo merecen olvido. Los primeros meses me sentí invencible. Recorríamos aldeas, vigilábamos caminos, imponíamos nuestra versión del orden. Pero cuanto más luchábamos, menos entendía por qué. Veía madres llorar, niños huir, ancianos morir en el polvo. Una vez, en una casa derrumbada, encontré un cuaderno con dibujos de flores y versos escritos en árabe infantil. Lo guardé en mi mochila, sin saber por qué. Tal vez porque era la única cosa que aún parecía limpia en medio del lodo. Cada noche, antes de dormir, escuchaba las oraciones de los hombres y pensaba en mi madre. En su voz suave recitando el Corán mientras cocinaba pan cubs en el fuego. Me preguntaba si ella seguía rezando por mí, si todavía creía que su hijo estaba del lado correcto. Pero la guerra no tiene lados correctos. Solo tiene sobrevivientes. Fue en esa rutina de polvo, rezos y disparos donde mi fe empezó a agrietarse, aunque yo aún no lo sabía. El vacío crecía despacio, como una herida que sangra sin ser vista. Hasta que, un día, el cielo volvió a rugir, y mi vida cambió para siempre. Con el paso de los meses, la guerra dejó de tener rostro. Ya no distinguía enemigos ni aliados, solo escuchaba explosiones y veía cuerpos caer. Lo que antes me parecía una causa sagrada empezó a parecerme un ciclo sin sentido. En los rezos de la madrugada, cuando todos dormían menos el viento, me descubrí repitiendo las palabras de siempre sin sentir nada. Ni fervor, ni culpa, solo cansancio. Mi padre seguía enviándome mensajes por medio de los mensajeros del pueblo. Eran breves, escritos con caligrafía firme. No olvides que luchas por la verdad. Yo los leía en silencio, y por primera vez en mi vida, no estaba seguro de cuál era esa verdad. Una tarde, mientras patrullábamos cerca de un wadi seco, un grupo de niños se acercó pidiendo agua. El comandante Farid los echó con un golpe del fusil, riendo. Pero uno de ellos, no tendría más de 8 años, se quedó mirándome con ojos grandes, llenos de polvo y hambre. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada. Y yo, por un instante, bajé el arma. Sentí vergüenza. Algo dentro de mí me susurró que ese niño no era mi enemigo. Desde ese día, empecé a evitar mirar a los ojos de la gente. Las noches se volvieron más largas. Dormíamos entre montañas de piedra, bajo un cielo que parecía demasiado grande para nuestras culpas. A veces soñaba con Hassan. Lo veía caminando hacia mí, cubierto de humo, repitiendo las palabras de mi padre: los mártires no mueren, hermano. Solo descansan. Pero cuando intentaba tocarlo, su rostro se deshacía como ceniza. Despertaba empapado en sudor, temblando, con el corazón golpeando en el pecho. Una vez, durante una ofensiva, nos refugiamos en una aldea abandonada. Entre los restos de una casa derrumbada encontré un pequeño cofre de madera. Dentro había un rosario antiguo, pero no como los nuestros. Tenía una cruz. Nunca había visto una de cerca. La tomé por curiosidad, pero Farid me la arrancó de las manos.
Eso es de los infieles, escupió, arrojándola al fuego. Vi cómo el metal se ennegrecía entre las llamas, y algo dentro de mí ardió también. No era ira, era una pregunta. Una que no me atrevía a pronunciar. Con el tiempo, el grupo empezó a fragmentarse. La desconfianza se respiraba como polvo. Algunos hombres desertaron, otros murieron por órdenes internas. Yo me quedé porque no sabía hacer otra cosa. Matar se había vuelto tan natural como respirar. Pero cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí moría también. Un día regresé a mi aldea. El pueblo estaba irreconocible, casas destruidas, el minarete caído, los campos quemados. Encontré a mi madre en la puerta de lo que quedaba de nuestra casa. Tenía el rostro envejecido y los ojos secos. ¿Dónde está mi hijo?, me preguntó. Soy yo, madre, respondí. Ella me miró largo rato antes de decir, no, mi hijo murió con Hassan. Tú solo llevas su sombra. Sus palabras me persiguieron por semanas. Ya no podía rezar. Cada vez que intentaba pronunciar las suras, la voz se me quebraba. Empecé a sentir que Dios estaba lejos, o peor, que se había cansado de mí. Una madrugada, mientras vigilaba el desfiladero, el cielo comenzó a llenarse de luces. Sabía que era un ataque aéreo. Corrimos a cubrirnos entre las rocas. El rugido de los aviones se mezclaba con los gritos. En ese momento pensé, si muero hoy, que nadie pronuncie mi nombre. Y sin embargo, no morí. Sobreviví a aquella noche, para encontrarme cara a cara con aquello que ningún hombre puede olvidar. No lo sabía entonces, pero ese bombardeo, el que me dejaría solo entre los escombros, sería el principio del fin de mi antigua vida. El día en que vería al hombre de blanco. Después del bombardeo, pasé 3 días escondido entre las ruinas. No recuerdo cómo logré sobrevivir. A veces pensaba que seguía muerto, que todo lo que veía era un sueño. El aire olía a hierro y ceniza, los cuerpos de mis compañeros se mezclaban con la tierra. Caminaba entre ellos sin lágrimas. Había visto tanto horror que mi mente ya no reaccionaba. Pero cada vez que cerraba los ojos, aparecía él. El hombre de blanco. Lo veía caminando entre las llamas, con la misma calma imposible. En mis sueños, extendía la mano hacia mí y decía mi nombre, Nabil. Despertaba agitado, empapado en sudor, con la voz aún resonando en mis oídos. No entendía cómo podía recordar con tanta claridad algo que apenas había visto unos segundos. Era como si esa imagen se hubiera grabado en mi alma. Intenté contárselo a Farid, el comandante, cuando nos reunimos en otro campamento semanas después. Vi a alguien durante el ataque, le dije. No era un soldado, ni un civil. Caminaba entre el fuego, vestido de blanco. Él me miró con frialdad. ¿Y crees que fue un ángel? Se burló. Tu mente está cansada. Duerme, Nabil. El enemigo juega con los ojos de los débiles. Pero no podía dormir. Cada noche, la misma visión. Y luego, la voz, levántate. No temas. Intenté ahogarla con los rezos. Me levantaba antes del fajr y repetía las suras una y otra vez. Mi padre me había enseñado que el corazón del creyente debe ser fuerte como la piedra. Pero el mío ya no lo era. Había grietas, preguntas, silencios. Un día fui a ver a mi padre. Él me recibió en la mezquita, rodeado de discípulos. Me arrodillé a su lado, buscando consuelo, pero sus palabras fueron duras. Has perdido la mirada del guerrero, me dijo. La guerra purifica al justo, pero endurece al tibio. ¿Qué pasa contigo? Padre, he visto algo, balbuceé. Durante el ataque. Un hombre, vestido de blanco, que me habló. Su expresión cambió. ¿Qué dijo? Levántate, no temas. El silencio cayó como un peso. Mi padre me tomó del brazo y me llevó fuera, lejos de los demás. No vuelvas a repetir eso, susurró. Es el Saitán disfrazado de pureza. No permitas que te confunda. Pero, padre, su voz no era de miedo. Era paz. Él me golpeó el rostro con la palma. Calla. Gritó. Astagfirulla. Si sigues hablando así, traerás maldición sobre esta casa. Salí de la mezquita temblando.
En el corazón sentía algo romperse. Mi padre, el hombre que me había enseñado a distinguir el bien del mal, me llamaba blasfemo por contar lo que había visto. Esa noche volví a soñar con el hombre de blanco. Esta vez estaba más cerca. Su rostro era claro, sereno, y cuando habló, sentí que sus palabras no entraban por mis oídos, sino por dentro de mi alma. No busques en la guerra lo que solo se halla en la paz. Desperté con lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado. Los días siguientes me sentí dividido entre dos mundos, el que conocía, lleno de reglas, miedo y obediencia, y el que había vislumbrado por un instante, lleno de luz y compasión. Intenté volver a ser el soldado que fui, pero ya no podía. Cuando apuntaba mi fusil, veía el rostro de aquel hombre. Cuando escuchaba el llamado a la oración, me preguntaba si realmente sabía a quién rezaba. Un mediodía, mientras comíamos dátiles y pan seco en el campamento, Farid dijo: dicen que en el norte hay hombres que predican otro camino. Infieles que hablan de un profeta crucificado. Todos rieron. Yo no. Sentí un escalofrío. Sin saber por qué, esa palabra, crucificado, me atravesó. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba entre las tiendas, miré al cielo y susurré por primera vez una oración diferente. Dios, si fuiste tú quien me habló en el fuego, muéstrame la verdad, aunque me cueste la vida. Y así comenzó mi guerra más difícil, la que no se libra con armas, sino dentro del alma. Después de aquella oración, algo cambió en mí. No lo entendía al principio, pero cada día que pasaba sentía más distancia entre lo que hacía y lo que creía. Las armas me pesaban. Las órdenes de Farid sonaban vacías. Y el nombre de Dios, que antes repetía sin pensar, comenzó a dolerme en la boca, como si lo estuviera usando en vano. Las noches se volvieron aún más difíciles. Soñaba con el hombre de blanco casi todas las madrugadas. A veces lo veía caminando entre montañas de fuego, otras, junto a un río de agua clara que no existía en Yemen. En uno de esos sueños, me dijo: la sangre no purifica. Solo el perdón. Desperté con el corazón acelerado y una sensación de culpa tan profunda que quise arrancármela del pecho. Intenté confesar lo que sentía a mis compañeros, pero ellos me miraron con recelo. En el campamento, la fe era un arma más. Dudar era peligroso. Un rumor bastaba para desaparecer. Un día, Farid me observó mientras limpiaba mi fusil y me dijo con voz baja: he escuchado cosas, Nabil. Dicen que hablas en sueños. Que pronuncias palabras extrañas. Solo son pesadillas, mentí. Él sonrió sin humor. Ten cuidado, hermano. El enemigo no siempre viene de fuera. Desde entonces, empecé a sentirme vigilado. Cada paso, cada mirada, cada palabra contaba. Me volví silencioso. Pasaba las tardes observando el horizonte desde la colina. El desierto parecía infinito, y yo me sentía tan pequeño, tan perdido. A veces me sorprendía repitiendo en voz baja la frase que escuché en el fuego: levántate. No temas. Era mi única ancla, el único hilo que me mantenía cuerdo. Una noche, mientras el viento azotaba las tiendas, escuché disparos cerca del campamento. Corrí hacia el ruido y encontré a uno de los jóvenes tirado en el suelo. Había sido acusado de espiar. Lo habían ejecutado sin juicio. Nadie lloró. Nadie habló. Ese silencio me rompió por dentro. Pensé en mi padre, en cómo habría justificado aquello con algún verso del Corán. Pensé en Hassan, en su sonrisa antes de morir. Y sentí que la fe que había heredado ya no era la fe que buscaba. Al día siguiente, mientras recogía agua del pozo, vi reflejada mi cara en el balde. Parecía la de un extraño. Tenía ojeras profundas, la piel curtida, los ojos vacíos. Pensé, ¿en qué me he convertido? Y, sin saber por qué, empecé a llorar. No por miedo, sino por vergüenza. Esa misma semana, me ordenaron participar en una redada contra una aldea que, según Farid, escondía enemigos. Cuando llegamos, no encontramos armas, solo mujeres y niños. La gente gritaba, imploraba. Vi a un anciano arrodillarse y levantar las manos. Farid lo golpeó sin piedad. Yo apunté mi fusil, pero no pude disparar. Algo me detuvo.
Una voz en mi mente, serena y firme, dijo: no más. Solté el arma y me quedé inmóvil, mientras el caos rugía a mi alrededor. Esa noche, Farid me llamó a su tienda. ¿Qué te pasa, Nabil?, preguntó. Ya no eres el mismo. Tus ojos no son los de un soldado. Tal vez nunca lo fueron, respondí. Él me observó en silencio, luego sonrió de forma extraña. Ten cuidado, hermano. Los hombres que cambian de fe, no viven mucho en esta tierra. Sus palabras me helaron. A partir de entonces, supe que mi vida corría peligro. Dormía poco, hablaba menos. Me refugiaba en los sueños, buscando respuestas. Cada vez que veía al hombre de blanco, sentía una paz que no podía explicar. No era locura, lo sabía. Era real. Pero ¿cómo explicarlo en un mundo donde la compasión se confunde con traición? Una madrugada, mientras el cielo clareaba, escuché la llamada al rezo resonando desde un pueblo lejano. Me arrodillé, no por costumbre, sino por necesidad. Y sin repetir las palabras de siempre, dije en voz baja: Dios, si tú eres la voz que me habló, no me dejes morir sin conocerte. El sol comenzaba a levantarse sobre las colinas. Ese día, sin saberlo, estaba a punto de encontrar al hombre que pondría nombre a mi visión y al Dios que cambiaría mi destino para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y claridad. Sabía que Farid ya no confiaba en mí. Sus miradas eran dagas, y los demás combatientes seguían su ejemplo. No hablaban conmigo, apenas me dirigían la palabra. En el silencio del campamento, escuchaba susurros: Nabil ha cambiado. Dice cosas extrañas. Ha perdido la fe. Una noche, antes de que saliera la luna, escuché a dos hombres hablando fuera de mi tienda. El comandante dice que no es de fiar. Si sigue así, lo mandarán al frente solo. Tragué saliva. Sabía lo que eso significaba. En esta guerra, ser mandado al frente era una condena. A la mañana siguiente, decidí escapar. Tomé mi fusil, una pequeña mochila con pan seco, dátiles y una cantimplora. Mientras el sol apenas asomaba, me alejé del campamento por el cauce seco del Wadi. Caminé durante horas, guiado por la intuición. No tenía un plan, solo una certeza: debía salir de allí antes de que me mataran. El desierto se extendía infinito, una piel dorada bajo el cielo azul. El calor me golpeaba como martillo, y el viento levantaba polvo que se metía en mis ojos. A cada paso, repetía las palabras que había escuchado en el fuego: no temas. Era lo único que me sostenía. Al anochecer, encontré una aldea casi vacía, perdida entre montañas. Las casas eran de barro, las puertas rotas, los pozos secos. Toqué en una puerta, sin saber si habría alguien. Un anciano me abrió con cautela. ¿De dónde vienes, hijo?, preguntó. Del norte, busco agua. Me miró en silencio, notando mis ropas de soldado, mi mirada cansada. Luego asintió. Sigue por el camino hasta el final. Hay un médico extranjero que ayuda a los heridos. Quizás pueda darte refugio. Caminé en la dirección que me indicó. Al final del sendero, vi una casa pequeña, con un techo de hojalata y una bandera blanca pintada con un círculo rojo. En la puerta había un hombre de barba gris, con ropa sencilla y un vendaje en la mano. Me observó sin miedo. As-salamu alaikum, saludó con acento extranjero. Wa alaikum as-salam, respondí, desconfiado. Soy Elías Mansour, dijo. Médico. ¿Estás herido? Negué. Solo, cansado. Él sonrió con amabilidad. Aquí todos lo estamos. Pasa. El interior de la casa olía a desinfectante y té de menta. Había un crucifijo pequeño sobre la pared, casi oculto detrás de una lámpara. Lo noté al instante, y mi cuerpo se tensó. ¿Eres cristiano?, pregunté con cautela. Soy seguidor de Jesús, respondió con calma. Y también tu amigo, si lo permites. No supe qué contestar. La palabra Jesús resonó dentro de mí como un eco antiguo. Esa noche me ofreció comida y un rincón para dormir. Mientras bebía el té, le conté que había perdido mi grupo, que no sabía a dónde ir.
Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego dijo algo que me dejó inmóvil. Dios te trajo aquí, Nabil. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. Estaba en tus labios cuando llegaste, respondió. Dijiste Nabil, no temas. El té se me atragantó. Lo miré fijamente. ¿Qué dijiste? Repetías esa frase mientras caminabas por el sendero. Como si alguien te hablara. No podía creerlo. No recordaba haber hablado en voz alta. Entonces él se levantó, fue hacia una estantería y regresó con un libro en la mano. Era viejo, cubierto de polvo, pero su escritura era familiar. Árabe, pero distinto. En la portada decía, el Evangelio Santo. Lo dejó sobre la mesa, frente a mí. Tal vez encuentres respuestas aquí, dijo suavemente. Mi primer impulso fue alejarme. Había escuchado toda mi vida que ese libro era peligroso, prohibido, corrupto. Pero algo en mí quería abrirlo. Esa noche no dormí. La casa estaba en silencio, solo el viento golpeando las paredes. El libro seguía sobre la mesa, esperándome. Y en mi mente, una voz volvió a susurrar. Levántate. No temas. Tomé el libro con manos temblorosas y lo abrí. La primera frase que mis ojos encontraron cambió todo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Leí esa frase una y otra vez, hasta que las letras parecieron moverse frente a mis ojos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No sé cuánto tiempo pasé contemplando esas palabras. Sentía el corazón acelerado, como si algo dormido dentro de mí se hubiera despertado de golpe. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Afuera, el canto lejano del Adán se mezclaba con el silencio del valle. Cerré el libro de golpe, temiendo que alguien pudiera verme con él. En Yemen, ser encontrado con una Biblia podía significar la muerte. Cuando Elías entró a la sala, yo aún la sostenía. ¿Puedo preguntarte algo? Le dije con voz tensa. Él asintió. El hombre que vi, durante el bombardeo, vestía de blanco. Caminaba entre el fuego y me dijo, levántate, no temas. Luego desapareció. Elías me miró sin sorpresa, como si ya conociera esa historia. Muchos hombres en esta tierra lo han visto, susurró. Algunos lo llaman Isa al-Masí. Otros, el Hijo del Hombre. Me quedé en silencio, sintiendo que el aire se volvía más denso. ¿Estás diciendo que era Jesús? Pregunté. Él sonrió con ternura. No te lo estoy diciendo yo, Nabil. Te lo está diciendo tu corazón. No supe qué responder. Me levanté, caminé hasta la puerta y respiré el aire seco del desierto. Mi mente estaba en guerra. Todo lo que había aprendido desde niño se derrumbaba ante una posibilidad imposible, ¿y si aquel a quien me enseñaron a rechazar era en realidad quien me salvó? Esa tarde, ayudé a Elías a repartir comida entre los aldeanos. Lo hacía sin entender por qué, solo por observarlo. Había algo diferente en él. Cuando curaba heridas, lo hacía con paciencia, cuando hablaba, sus palabras traían calma. No había fanatismo ni orgullo en su voz, solo compasión. Yo había visto a hombres rezar antes de matar, pero nunca había visto a alguien rezar antes de sanar. Por la noche, mientras encendíamos una lámpara de aceite, Elías me ofreció sentarme otra vez. ¿Puedo leerte algo? Preguntó. Asentí. Abrió la Biblia por una página marcada y comenzó. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Sus palabras cayeron sobre mí como agua en una tierra seca. Eso es imposible, murmuré. Nadie puede amar a quien quiere matarlo. Por eso Jesús no vino a enseñarnos lo posible, respondió Elías, sino lo eterno. Me quedé en silencio. Algo en mí quería creerle, pero otra parte gritaba que era traición. Pensé en mi padre, en su rostro severo, en las oraciones recitadas de memoria. ¿Qué diría si me viera aquí, escuchando a un cristiano hablar de amor? Seguramente me llamaría blasfemo, quizá peor. Elías pareció leer mis pensamientos. No te pido que renuncies a tu familia, Nabil. Solo que busques la verdad con sinceridad. Dios no teme a tus preguntas.
sus palabras me conmovieron. En toda mi vida, nadie me había dicho que podía preguntar. Siempre había temido hacerlo. Esa noche no dormí. Volví a abrir el Evangelio en secreto. Leí sobre un hombre que caminó sobre las aguas, que tocó a los leprosos, que perdonó a los que lo clavaron en una cruz. Cada historia encendía algo en mí. En una página encontré una frase subrayada con lápiz. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Cerré los ojos y recordé al hombre de blanco extendiendo la mano entre las llamas. Era la misma mirada. La misma voz. Al amanecer, salí al exterior. El cielo estaba teñido de rosa y polvo. El llamado a la oración resonaba desde lejos, pero mis labios permanecieron mudos. Por primera vez, no sabía a quién dirigirme. Entonces Elías salió, con un cuenco de agua en las manos. El sol es fuerte hoy, dijo sonriendo. Toma, bebe. Bebí despacio, y sin poder evitarlo, pregunté. ¿Y si todo lo que vi era real? Él me miró con calma. Entonces, Nabil, no fuiste tú quien sobrevivió al fuego. Fue el fuego quien te dejó vivir, para que conocieras la verdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que mi vida ya no me pertenecía. Durante algunas semanas, la aldea se convirtió en mi refugio. Ayudaba a Elías con los enfermos, reparaba muros, cargaba agua desde el pozo. No hablábamos mucho, pero cada gesto suyo era una lección. Había serenidad en su mirada, una paz que yo nunca había visto ni en los hombres más devotos. A veces, por las noches, lo escuchaba orar en voz baja. No en árabe, sino en su lengua materna, libanesa, suave, casi cantada. Y aunque no entendía las palabras, algo en mí se calmaba al escucharlas. Pero la paz en Yemen siempre dura poco. Un día, mientras curábamos a un niño con fiebre, oímos motores aproximarse. Elías me miró, pálido. Vehículos armados, susurró. ¿Son los tuyos? Me asomé a la ventana. Reconocí los emblemas. Era el grupo de Farid. El corazón me golpeó el pecho. Habían seguido mi rastro. Tienes que esconderte, dijo Elías. No puedo dejarte, respondí. Si te encuentran aquí, moriremos los dos. Corrí hacia una habitación trasera. Desde una grieta observé cómo los hombres irrumpían. Eran 5, cubiertos de polvo y con los ojos fríos. Farid caminaba al frente, con el mismo paso firme de siempre. Buscamos a un desertor, dijo con voz ronca. Un traidor que huyó con información. Aquí solo hay enfermos, contestó Elías con calma. Y yo soy médico. Farid lo miró con desprecio. Sabemos que ayudas a infieles. Ayudo a los vivos, respondió Elías. El comandante sonrió. Entonces no tendrás problema en dejarnos registrar. Comenzaron a revisar cada habitación. Yo apretaba los dientes, orando sin saber a quién. Podía escuchar sus pasos acercarse. Uno de los soldados abrió la puerta donde me escondía. En ese instante, un grito vino del patio. Comandante. Encontramos algo. Los hombres se alejaron. Salí despacio y miré por la rendija. En el patio, sostenían en alto una Biblia. La misma que había estado leyendo. Farid la tomó, la observó unos segundos y escupió al suelo. Sabía que ese perro estaba aquí, dijo. Levantó la mirada hacia Elías. ¿Dónde está? Elías no respondió. Farid lo golpeó. Habla, infiel. ¿Dónde lo escondes? Elías cayó al suelo, pero no dijo una palabra. Solo lo miró con una calma que desarmaba. Yo quería salir, gritar, entregarme. Pero mis piernas no me obedecían. El miedo me paralizaba. Oía los golpes, los insultos, el sonido de los objetos rompiéndose. Finalmente, uno de los hombres gritó. Quememos la casa. El fuego comenzó en una esquina. Las llamas subieron rápido, alimentadas por el viento del desierto. Elías, sangrando, se arrastró hasta la puerta. Lo escuché murmurar algo en voz baja, una oración. Entonces Farid dio la orden de retirarse.
Los hombres se marcharon riendo, dejando el lugar envuelto en humo. Esperé hasta que el ruido de los motores se desvaneció. Luego corrí hacia él. Elías estaba apoyado contra la pared, el rostro cubierto de hollín. ¿Por qué no los delataste?, grité. Podrías haber vivido. Él me miró y sonrió débilmente. Porque la verdad no se defiende con miedo, Nabil, se entrega con amor. Intenté cargarlo fuera, pero sus heridas eran profundas. Déjame aquí, dijo. No temas. Dios no te trajo hasta mí para que me salves, sino para que escuches. Tomó mi mano con fuerza. Recuerda esto, el hombre que viste no vino a condenarte, sino a darte vida. No te detengas ahora. Sus ojos se cerraron lentamente, y con ellos se apagó su aliento. El fuego crepitaba a nuestro alrededor. Lo arrastré fuera, al polvo, y lo cubrí con mi manto. Me arrodillé junto a él, sin lágrimas, sin palabras. Solo silencio. Cuando levanté la vista, vi una figura blanca a lo lejos, sobre la colina. Brillaba contra el sol. Parpadeé. La figura ya no estaba. El viento soplaba fuerte, y el sonido de la arena me pareció una voz lejana que decía: levántate, Nabil. No temas. Supe entonces que debía huir. Que lo que Elías había protegido no era su vida, sino mi fe naciente. Corrí sin mirar atrás. El fuego devoraba la casa de Elías, y el humo se alzaba como una columna oscura que marcaba el cielo. Sentía la garganta arder, los pies sangrar, pero seguí corriendo. En mis oídos resonaban las palabras de su voz moribunda: no te detengas ahora. El sol del mediodía caía implacable sobre el desierto. Caminé durante horas sin rumbo, guiado solo por el instinto. En el horizonte, los montes se ondulaban como fantasmas. Tenía la boca seca, los labios cortados, y apenas un poco de agua. La arena crujía bajo mis pasos, y el silencio me pesaba como una condena. Al caer la noche, me refugié en una cueva pequeña. Desde allí podía ver el resplandor lejano del incendio. Me arrodillé y apoyé la cabeza en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin contenerme. No por miedo, sino por la pérdida. Elías había muerto sin defenderse, sin odio, con una paz que no entendía. ¿Por qué lo dejaste morir?, susurré al vacío. Él creía en ti. El eco devolvió mis palabras sin respuesta. Cerré los ojos, agotado, y entonces lo sentí otra vez. Un silencio profundo, distinto del de la noche. Dentro de ese silencio, una voz suave, tan familiar como la respiración. No temas. Aún no ha terminado. Abrí los ojos bruscamente. La cueva estaba en penumbra, pero un resplandor tenue iluminaba la entrada. No era fuego, ni luna. Una claridad blanca, serena. Salí despacio. El aire olía a tierra húmeda. A lo lejos, sobre una roca, había una silueta humana. Vestía de blanco, como aquella vez. No caminaba, parecía flotar en la brisa. ¿Quién eres?, grité con voz temblorosa. No obtuve respuesta, pero el miedo desapareció. Por un instante, la figura levantó una mano. No en amenaza, sino en bendición. Luego se desvaneció, como disuelta por la luz del amanecer. Me arrodillé en la arena. No necesitaba más explicaciones. Sabía a quién había visto. El mismo que estuvo conmigo en el fuego, el mismo que me llamó por mi nombre. Al día siguiente, retomé el camino hacia el norte. Sabía que me buscarían. En Yemen, un hombre acusado de herejía no encuentra refugio fácilmente. Pasé por aldeas donde la gente cerraba las puertas al verme, por miedo o sospecha. Caminé días enteros hasta llegar a las montañas. Las noches eran frías y el viento cortaba la piel, pero algo dentro de mí ardía con fuerza. Una tarde, mientras bebía agua de un pozo abandonado, escuché motores. Me escondí entre unas rocas. Los vehículos de Farid avanzaban por el valle. Escuché su voz por el megáfono. Nabil al-Sayid. Regresa y tu muerte será rápida. Escóndete y arderás como el infiel que eres. Mi corazón latía con violencia. Sabía que no tenía armas, ni refugio. Cerré los ojos y susurré.
Dios, si eres tú quien me llamó, protégeme ahora. El viento comenzó a soplar con una fuerza repentina. La arena se levantó en remolinos, cubriendo todo. Apenas podía ver mis manos. Los motores se detuvieron. Escuché gritos confusos. No se ve nada. Retrocedan. El desierto entero rugía. La tormenta de arena los envolvió. Permanecí inmóvil, sintiendo los granos golpear mi rostro, hasta que el ruido de los motores se desvaneció. Cuando el viento cesó, abrí los ojos. El valle estaba vacío. Solo el silencio y el polvo suspendido en el aire. Caí de rodillas, temblando. No había duda, alguien me había protegido. Seguí caminando hasta el atardecer. Encontré un pequeño refugio de piedra donde pastores solían descansar. Allí me tendí, extenuado. Al mirar el cielo estrellado, recordé las palabras de Elías: el hombre que viste no vino a condenarte, sino a darte vida. Por primera vez, sentí paz. No porque estuviera a salvo, sino porque ya no tenía miedo. Sabía que, de algún modo, no caminaba solo. Mientras el sueño me vencía, escuché un murmullo que venía del viento. No era imaginación. Era una voz que decía: te mostraré un nuevo camino, Nabil. Y así, entre la arena y la noche, comenzó mi huida hacia una nueva vida, una que aún no comprendía, pero que ya no podía negar. Caminé durante días sin rumbo fijo, guiado solo por la intuición y la necesidad de sobrevivir. El desierto se abría como un océano interminable de arena y piedra. El sol me quemaba la piel, el viento me rajaba los labios, pero algo en mi interior seguía empujándome hacia adelante. Cada paso era una oración, aunque yo no supiera a quién la dirigía. Una tarde, mientras avanzaba entre colinas secas, divisé humo a lo lejos. Pensé que eran soldados y me escondí detrás de unas rocas. Pero al acercarme vi tiendas de campaña, niños jugando y mujeres cocinando alrededor de pequeños fogones. Era un campo de refugiados, probablemente administrado por extranjeros. Me acerqué con cautela. Un joven me detuvo en la entrada. ¿De dónde vienes?, preguntó en árabe. Del norte, respondí. No tengo a dónde ir. El joven observó mis ropas rasgadas y el fusil colgado a la espalda. Aquí no aceptamos combatientes, dijo. No lo soy, contesté, bajando la cabeza. Ya no. Después de unos segundos, hizo una señal para que pasara. Dentro, el aire olía a sopa de lentejas y polvo. Algunos me miraban con desconfianza, otros con compasión. Me ofrecieron agua. La bebí como quien vuelve a la vida. En el centro del campamento había una carpa blanca con un símbolo rojo, una cruz. Sentí un escalofrío. Un hombre alto, de piel oscura y acento africano, salió de ella. Soy Pastor Samuel, dijo sonriendo. Bienvenido. Intenté retroceder, pero él levantó la mano. Tranquilo. No estás obligado a nada. Aquí solo ofrecemos refugio. Acepté quedarme unos días. Samuel era distinto a cualquier líder que hubiera conocido. No gritaba, no imponía, no discutía. Escuchaba. Cada tarde reunía a los refugiados para leer un pasaje de las Escrituras y orar por ellos. Al principio me mantenía a distancia, observando desde fuera de la carpa. Pero sus palabras me intrigaban. No hablaba de guerra ni de castigo, sino de perdón, de amor, de un Dios que busca al perdido. Una noche, mientras todos dormían, escuché su voz leyendo desde el interior de la carpa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me quedé petrificado. La palabra cruz volvió a resonar en mi mente. Recordé la pequeña cruz metálica que había encontrado entre las ruinas del bombardeo, la misma que aún llevaba en mi bolsillo, ennegrecida pero intacta. La saqué y la observé bajo la luz de la lámpara. Era el mismo símbolo que ahora colgaba frente a mí. Entré lentamente. Samuel levantó la vista. Sabía que vendrías, dijo suavemente. Me quedé mudo. Te he visto sentado afuera cada noche. ¿Estás buscando algo, o a alguien? Me senté frente a él, con las manos temblorosas. He visto, dije con dificultad, a un hombre, vestido de blanco. Lo vi entre el fuego. Me llamó por mi nombre.
Y luego, lo volví a ver. Samuel asintió sin sorpresa. ¿Y qué te dijo? Levántate, no temas. El pastor sonrió. Entonces ya sabes quién es. No pude contenerme. Las lágrimas salieron sin aviso. Pero no puedo creerlo, sería traición. Mi padre, mi familia, me matarían. No, Nabil, dijo él con firmeza. No es traición buscar la verdad. La traición es vivir en la oscuridad cuando ya viste la luz. Sus palabras me atravesaron como fuego. Sentí que el aire se volvía más liviano, que las paredes desaparecían. Todo mi cuerpo temblaba. Samuel se arrodilló junto a mí. No tienes que decidir hoy, susurró. Pero cuando el corazón reconoce la voz de su creador, no hay silencio que la apague. Esa noche no dormí. Afuera, el viento soplaba como un canto antiguo. Cerré los ojos y lo vi de nuevo, el hombre de blanco, caminando entre las llamas. Pero esta vez no me hablaba desde lejos. Se acercaba, sonriendo. Su mirada era paz. Y supe que el momento de elegir estaba cerca. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio del desierto, lleno de miedo y vacío, sino uno sereno, lleno de presencia. Sentía que algo invisible me observaba con ternura, como si el cielo mismo esperara mi respuesta. Me levanté antes que los demás. Caminé fuera del campamento, hacia una colina baja desde donde se veía el valle. El aire olía a tierra mojada, una ligera lluvia había caído durante la noche. Cada gota brillaba con el sol naciente, como pequeñas llamas de cristal. Saqué del bolsillo la cruz ennegrecida. La sostuve entre los dedos y recordé todas las veces que había visto al hombre de blanco, en el fuego, en mis sueños, en la tormenta de arena. Cada aparición me había salvado. Cada palabra suya había sido vida. Levántate, no temas. Esa voz seguía en mi interior, suave, persistente. Me arrodillé sobre la arena húmeda y cerré los ojos. Si eres tú, el que me habló en el fuego, si eres Jesús, el Hijo de Dios, no quiero seguir huyendo. Muéstrame cómo vivir para ti. Las palabras salieron solas, entre lágrimas. No era una oración aprendida. Era una rendición. En ese instante, algo cambió. No hubo relámpagos ni truenos, solo una paz tan profunda que parecía física. Sentí que el peso de años enteros se deshacía de mis hombros. El miedo, la culpa, la sangre, todo se disolvió en un silencio luminoso. Por primera vez en mi vida, no me sentí juzgado. Me sentí amado. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. Una bandada de pájaros cruzaba el cielo, y en el aire había un olor a pan recién hecho que venía del campamento. Sonreí sin entender por qué. Tal vez porque la vida, de repente, parecía posible otra vez. Regresé al campamento. Samuel me vio venir desde lejos y supo lo que había pasado. No necesitó palabras. Me abrazó con fuerza. Bienvenido a casa, hermano, dijo. Pasé el resto del día ayudando a los demás, pero todo parecía nuevo, el sonido de los niños riendo, el sabor del agua, el viento en la piel. Era como si el mundo hubiera sido lavado junto conmigo. Esa noche, Samuel me llevó a la carpa de oración. Hay algo que debo explicarte, me dijo mientras encendía una lámpara. Seguir a Cristo aquí no es fácil. Tu nombre puede llegar a oídos peligrosos. Tal vez debas huir de nuevo. Asentí sin miedo. Ya lo sé, respondí. Pero no tengo nada que perder. Antes, mi alma estaba muerta. Ahora vive. Samuel sonrió. Entonces, ¿estás listo? Sacó una pequeña vasija de barro con agua limpia. Esto no tiene magia, Nabil, dijo. Es solo un símbolo, una declaración de lo que ya sucedió dentro de ti. Colocó su mano sobre mi hombro. ¿Estás seguro? Sí. Me incliné, y el agua tocó mi cabeza. El líquido frío descendió por mi rostro, y una sensación indescriptible me recorrió el cuerpo. Como si toda la arena, el humo y la sangre del pasado se disolvieran en ese instante. Cuando Samuel dijo las palabras, en el nombre de Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, una corriente de gratitud me atravesó. No era solo agua sobre la piel. Era libertad.
Salí de la carpa en silencio. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba sobre el desierto. Miré mis manos, las mismas de siempre, pero limpias, livianas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Y mientras el sueño me envolvía, volví a ver al hombre de blanco. No caminaba entre fuego esta vez. Caminaba entre luz. Sonreía. Y su voz, la misma que me había salvado del polvo y de la muerte, susurró por última vez. Ahora eres mío, Nabil. Y yo soy tu paz. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que había vivido. No desaparecieron los problemas ni el miedo, pero ahora había algo nuevo dentro de mí, una paz que no dependía del silencio del desierto ni de las armas que me protegían. Era algo más profundo, como un río invisible que corría por mi pecho. Empecé a ayudar más en el campamento. Samuel me pedía que cuidara a los niños mientras él salía a buscar medicinas. Al principio me sentía torpe, sin saber cómo hablarles, pero pronto descubrí que bastaba con escucharlos. Algunos habían perdido a sus padres en la guerra, otros habían visto cosas que ningún niño debería ver. Cuando me contaban sus historias, no sabía qué decir, pero recordaba las palabras de Jesús que Samuel me había leído. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Así que me limitaba a estar allí, sentado junto a ellos, compartiendo silencio. Y poco a poco, esos niños comenzaron a reír de nuevo. Una mañana, mientras repartía pan y agua, una mujer mayor me tomó la mano. Tienes la mirada distinta, me dijo. Antes, cuando llegaste, tus ojos eran oscuros como la noche. Ahora brillan. No supe qué responder. Solo sonreí y seguí trabajando. Las noches eran mi momento de oración. Me alejaba del campamento, me sentaba sobre una piedra y hablaba con Dios. No con miedo, ni con fórmulas. Hablaba como con un amigo. A veces le preguntaba por mi madre, por mi padre, por Hassan. Otras veces solo guardaba silencio y escuchaba el viento. Un día, Samuel me entregó un pequeño cuaderno. Escribe lo que recuerdes, me dijo. Las palabras curan lo que la memoria intenta olvidar. Comencé a escribir mi historia, las montañas de Sada, la voz de mi padre, la muerte de Hassan, el hombre de blanco, la casa en llamas, Elías, el fuego, la tormenta, el perdón. Al hacerlo, comprendí algo que nunca había entendido, cada herida era un camino hacia él. El campamento empezó a llenarse de rumores. Algunos decían que había un hombre diferente entre los refugiados, uno que hablaba de paz y que ya no rezaba como los demás. Una tarde, Samuel me advirtió. Nabil, debes ser prudente. Aquí también hay oídos que escuchan para otros. Asentí, aunque dentro de mí no había temor, sino compasión. No quiero esconder lo que él hizo por mí, le dije. Y no podrás hacerlo por mucho tiempo, respondió Samuel. La luz no sabe vivir bajo tierra. Esa noche, mientras repartía mantas, un joven llamado Joseph se me acercó. Tenía unos 20 años, con una cicatriz en la mejilla y mirada desconfiada. Tú, no rezas como nosotros, dijo en voz baja. ¿Qué eres? Lo miré a los ojos. Solo un hombre que estaba muerto y ahora vive. ¿Por qué dices eso? Preguntó, curioso. Saqué del cuello una pequeña cruz de madera que Samuel me había dado después de mi bautismo. Porque él me salvó, respondí. Joseph me observó largo rato. Luego bajó la voz. He soñado con un hombre así, vestido de blanco. Pensé que era locura. Sonreí. No, hermano. No es locura. Es amor. Desde esa noche, Joseph empezó a buscarme en secreto. Hablábamos al amanecer, detrás de la colina. Le contaba lo que había leído, lo que sentía. Él escuchaba con atención, con los ojos llenos de esperanza y miedo a la vez. A veces me preguntaba si estaba preparado para guiar a otros cuando apenas aprendía a caminar en la fe. Pero Samuel me repetía. Dios no busca sabios, busca corazones dispuestos. Y así, poco a poco, comprendí que mi historia no me pertenecía. Había sido salvado no para esconderme, sino para encender una luz en medio del polvo. Cada vez que el sol se ponía sobre el desierto, veía el cielo teñirse de rojo y oro. Y en esos colores, sentía que él me hablaba.
Sigue caminando, Nabil. Aún hay muchos que necesitan escuchar. Las semanas se convirtieron en meses y el campamento comenzó a transformarse. No por los alimentos ni las medicinas, sino por algo invisible, la esperanza. La gente sonreía más, los niños jugaban hasta tarde y las discusiones que antes terminaban en golpes ahora acababan en abrazos. Samuel solía decir que cuando la luz entra en una tienda, la oscuridad no puede quedarse. Pero con la luz también llegaron las sombras. Ciertos rumores se intensificaron. Algunos líderes locales empezaron a sospechar que había predicadores entre los refugiados. Uno de ellos, Abu Karim, un hombre poderoso que controlaba los suministros, visitó el campamento acompañado de guardias. He escuchado historias, dijo con una sonrisa falsa. Dicen que algunos aquí enseñan una religión extranjera. Samuel lo miró sin miedo. Aquí solo compartimos pan y paz, señor. Abu Karim asintió, pero sus ojos pasaron por encima de mí, fríos, calculadores. Sentí que me reconocía, aunque no sabía de dónde. Esa noche, Samuel me buscó. Debemos estar preparados, me dijo. Si vienen por nosotros, que nos encuentren amando. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me llenaron de tristeza. Había aprendido a ver en él un padre espiritual. Días después, un grupo de soldados llegó al amanecer. Revisaron tiendas, confiscaron libros y golpearon a varios hombres. Cuando entraron en la carpa principal, me escondí entre cajas de medicinas. Escuché gritos, golpes, y luego silencio. Cuando salí, Samuel ya no estaba. El campamento quedó enmudecido. Algunos decían que lo habían llevado a la ciudad, otros, que lo habían ejecutado. No había pruebas. Solo miedo. Esa noche me arrodillé sobre la arena y lloré. ¿Por qué, Señor? Pregunté. ¿Por qué los que hablan de amor son los primeros en morir? El viento sopló fuerte, levantando polvo, y en medio de ese murmullo sentí una voz interior, serena y firme. Porque la semilla muere para dar fruto. Al día siguiente, encontré a Joseph esperándome. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Lo mataron, verdad? Preguntó. Asentí. Él apretó los puños. No puedo quedarme callado más. Si muero por esto, que sea por la verdad. Su determinación me conmovió. Recordé mis propios días de furia, cuando creía que morir por odio era noble. Ahora entendía que solo vale la pena morir por amor. Durante las noches siguientes, un pequeño grupo comenzó a reunirse en secreto. Nos escondíamos detrás de una duna, bajo la luna. Éramos 5 al principio, yo, Joseph, 2 mujeres jóvenes y un anciano. Leíamos fragmentos del Evangelio que Samuel había dejado, escritos a mano en papeles arrugados. Cantábamos en voz baja, apenas un susurro entre el viento. Allí, en medio del desierto, nació una comunidad. Cada reunión era un riesgo. Si alguien nos denunciaba, moriríamos sin juicio. Pero nadie retrocedía. Una noche, Joseph trajo un pan seco envuelto en tela. Lo partimos entre nosotros, recordando las palabras de Jesús. Haced esto en memoria de mí. Cuando comí aquel trozo de pan, entendí algo que ningún arma ni discurso me había enseñado, que la verdadera victoria no está en sobrevivir, sino en amar sin medida. Las semanas pasaron. La persecución aumentó. Soldados registraban los caminos, muchos refugiados huían a otros campos. Yo sabía que no podía quedarme mucho más. Sin embargo, antes de partir, dejé algo escondido en la carpa de Samuel, la pequeña cruz ennegrecida que había encontrado entre las ruinas del bombardeo. Era mi forma de decir gracias y de dejar atrás al hombre que fui. La última noche, antes de irme, subí a la colina donde todo había comenzado. El cielo estaba cubierto de estrellas. Me arrodillé una vez más. Si muero mañana, dije en voz baja, que mi historia sirva para que otro encuentre la tuya. El viento sopló suave, y en él escuché de nuevo esa voz, la misma de siempre, llena de ternura y autoridad. No temas, Nabil. Donde tú siembras con lágrimas, otros cosecharán con gozo. Y con el corazón lleno de fe, bajé de la colina, rumbo al amanecer, sabiendo que mi vida ya no me pertenecía, sino a aquel que me salvó del fuego.
Hoy, mientras escribo estas palabras desde una pequeña habitación en el sur de Jordania, el viento del desierto golpea suavemente la ventana. Ya no tengo armas, ni uniforme, ni un lugar fijo al que llamar hogar. Pero tengo algo que nunca tuve antes: paz. A veces cierro los ojos y todavía veo las montañas de Sada, la mirada de mi padre, el rostro de mi madre, el humo de los bombardeos. Escucho los gritos, el rugido de los helicópteros, y por un momento, el miedo parece regresar. Pero entonces recuerdo su voz, esa voz que me sacó de las cenizas. Levántate, no temas. Y la paz vuelve, como el amanecer sobre el polvo. He perdido mucho: familia, amigos, patria. Para muchos, soy un traidor. Pero cuando miro lo que gané, sé que nada de eso se compara. Gané libertad. Gané perdón. Gané una vida que no depende del odio, sino del amor. A veces, en los campos de refugiados donde trabajo, encuentro hombres que fueron como yo, endurecidos por la guerra, esclavos de la culpa. Los escucho, los abrazo, y les digo lo que a mí me dijeron una vez: no busques en la guerra lo que solo se halla en la paz. Les cuento mi historia. No para convencer, sino para testificar. Porque no fue una doctrina ni un extranjero quien me cambió, sino un encuentro real con aquel que camina entre el fuego y la oscuridad. El hombre de blanco. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que hablo de él, algo se enciende en los ojos de los que escuchan. Algunos lloran, otros callan. Pero todos entienden que no hablo de religión, hablo de vida. Hace poco, mientras servía comida a los niños en un campamento, una niña pequeña me miró y me preguntó: ¿por qué siempre sonríes, tío Nabil? Le respondí: porque conocí a alguien que me enseñó a hacerlo, incluso después del dolor. Ella sonrió también. Y en ese gesto simple, sentí que el cielo me hablaba otra vez. A veces me pregunto qué habrá sido de mi padre. Si aún predica en la mezquita, si alguna vez pensó en mí. No lo juzgo. Lo amo, aunque él me llame apóstata. Oro por él cada noche. Oro por Yemen, por los que aún creen que Dios solo habla a través del miedo. Porque yo lo escuché hablar en el fuego, y su voz no traía condena, sino ternura. He aprendido que la fe verdadera no necesita banderas ni fronteras. Que el amor de Cristo no distingue idioma, tribu o religión. Que el mismo que me vio entre bombas ve también al niño que llora en Alepo, a la madre que huye en Sudán, al anciano que ora en secreto en Teherán. Él los ve. Y los llama por su nombre. Hoy entiendo que el milagro no fue sobrevivir al bombardeo. El milagro fue nacer de nuevo en medio de las ruinas. Mi vida antes era oscuridad, ahora camino en la luz. Antes mataba por miedo, hoy vivo para amar. Por eso, si estás escuchando mi historia y sientes que todo está perdido, quiero decirte algo. No lo está. Aún en el fuego, aún en el pecado, aún en el dolor más profundo. Él puede encontrarte. No importa dónde estés ni lo que hayas hecho. Él sigue caminando entre las llamas, buscando a los que creen estar demasiado lejos. Si cierras los ojos y escuchas en silencio, quizá oigas la misma voz que yo escuché aquella mañana en la guerra. Una voz que dice: levántate. No temas. Y cuando esa voz toque tu alma, no la ignores. Porque esa voz no viene del miedo, sino del amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón, no es por mí, es por Él. Yo fui enemigo, perseguidor, pecador. Y aún así, Jesús me encontró en el fuego. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón. Habla con Él, aunque no sepas cómo. Dile lo que guardas dentro. Él escucha. Y si sientes su presencia, si su paz te envuelve, coméntalo abajo con las palabras: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, yo también quiero ver la luz. Esa frase es tu respuesta, tu paso hacia lo que viene. Porque la historia de Nabil no termina aquí. Comienza en cada persona que decide levantarse del polvo y creer que la luz aún puede vencer la oscuridad. El mundo puede seguir ardiendo. Las guerras pueden continuar. Pero yo ya no tengo miedo. Porque en medio de las ruinas, descubrí algo que ningún poder humano puede destruir. La presencia viva de Dios. Y mientras tenga aliento, seguiré contándolo. En los desiertos, en los campamentos, en los corazones